Y vamos a seguir conversando este importante tema de la escoliosis. Te juro que a mí me preocupa que mucha gente, yo creo que tú como kinesióloga lo ves día a día como aumenta esta enfermedad, esta patología que parece que no, antes o no se sabía o hoy en día simplemente ya hay más posibilidad de reconocerla a tiempo. Sí, o sea, la escoliosis yo creo que ha existido desde siempre, desde que comenzamos como a cambiar la biomecánica nosotros como humanos. Pero claro, antes no era tan, como todas las patologías en realidad, no era como tan importante y creo que con el tiempo se fue descubriendo que qué producía esto, que claro, no era algo bueno, que podría producir muchas alteraciones a nivel de otros órganos igual, entonces de a poco se fue como introduciendo. Ahí tenemos otra imagen, a ver, explíquenos aquí, Sí, mira, por favor. esta imagen la puse en realidad principalmente para que las personas entiendan como todos los músculos y todo que están alrededor tenemos de la columna. dentro de la columna. Sí. Entonces lo que pasa con estos músculos en la escoliosis, como mencioné anteriormente, que es una desviación, una rotación sobre el eje que se va hacia lateral, se forma como una jiba sobre la columna, se va hacia lateral, un lado, digamos. Además se produce una rotación de las vértebras que eso hace que... Como se tuerce. Se tuerce. Perfecto. Y eso a la vez produce como una flexión hacia adelante, entonces la postura al final queda como exagerada obviamente, si es leve no se va a notar tanto, como hacia un lado, rotación, entonces nos vamos así. Y perfecto. también tengo la siguiente imagen. Ahí ya. A la siguiente imagen, por favor, señor director. Esos son los músculos más superficiales, que tenemos como ya la primera capa muscular. Y lo que se produce al hacer esta alteración, ¿ya? Para que me entiendan, igual mostrarlo un poco, que se produce la alteración de la rotación. ¿Qué pasa con los músculos? Los músculos se van acortando o alargando a un lado. O sea, si hace esto, entonces empieza a ser así, ¿no es cierto? Claro. Al hacer esta posición, los músculos de este lado se estarían acortando. Sí. Si yo me pongo para acá o alargando. No, para este lado se alargaría. Claro, hacia el tronco. Se acorta acá y se alarga al otro lado. También hay un desnivel de la pelvis. Entonces, como que todo está relacionado, desde la parte del cuello hacia abajo hasta la pelvis, bueno, hasta los pies. Yo estoy ticia entera. Tú sabes que genéticamente nosotros tenemos un problema. Yo tengo una cadera más alta de que nací en 1,5 centímetros. Mi mamá 3 y mi abuela 5. Eso es muy común que se produzca una escoliosis. Cuando hay un desnivel de extremidades inferiores, se produce por lo general porque la descarga de peso es asimétrica. Entonces eso produce que, bueno, la escoliosis produce eso también, pero también se puede producir por el desnivel de extremidades No, imagínate que cuando camino muy rápido, ahí empiezo a arrastrar una patita, así se me quedan en atrás. Y mi abuela, oye, era un mapa así dando la vuelta. Lo que quería preguntar, la alimentación antigua, porque hoy día se dice que los huesos de nosotros son muy blandos, las generaciones de ahora. Hablemos de los chicos de 20 años, digamos, o 30 años para atrás, lo que viene ahora. Los huesos son más débiles. ¿Eso también influye en esto, en la escoliosis, o más que nada un problema de musculatura? Mira, la alimentación obviamente siempre va a influir en cualquier cosa. Si tienes una mala alimentación, si hay un niño desnutrido, obviamente va a haber mucho más debilidad muscular, más fatiga, y eso también puede producir una alteración como de la mecánica de la columna. Perfecto. Pero también está muy asociado a la debilidad muscular, al sedentarismo, a la poca actividad y también lo que te mencionaba anteriormente, que viene como con una carga genética muchas veces predispuesta. Sí, y en la siguiente imagen también quería mostrar, la siguiente imagen, señor si podemos ver la siguiente imagen, esto es lo que yo te decía, se produce un desnivel general, una asimetría general en el cuerpo. Mira. Depende del tipo de escoliosis, entonces eso va a producir que se levante más un hombro, que el cuello se inclina hacia un lado, como se ve en la primera imagen, que se forme una curva hacia el hombro, claro, se va como hacia adelante. El anterior, por favor, señor director, la que estábamos viendo de las caderas, esa, gracias. Se va como hacia adelante, ahí se notan igual los espacios entre el brazo y el tórax. Exacto. Que se vuelven asimétricos. Eso se ve mucho cuando uno hace una evaluación postural. También se ve la desnivelación de la pelvis, se va más hacia un lado y eso produce también a nivel de los músculos de la cadera acortamiento o alargamiento de un lado. Por eso yo explicaba que no es que los ejercicios, o sea, hay ejercicios generales obviamente, pero tiene que ser específico. No puede ser como esto le sirve a todas las personas. Tiene que haber un análisis específico de cada persona y de cada columna. Sí, es muy específico. Entonces, ahora, normalmente el tratamiento, hablemos de una escoliosis moderada.
¿Cuánto tiempo tiene que estar la persona en un tratamiento, hablemoslo así, intensivo, ¿no es cierto? Porque yo creo que después tú tienes que hacer una mantención una vez que, porque yo creo que esto se puede corregir. Sí. ¿Ya? Sí, mira, normalmente, hagamos un promedio, porque obviamente cada caso se evalúa, claro, cada es que situación. si hablamos de una escoliosis moderada, depende de la edad. Cuando son niños, es un tratamiento largo. Lo ideal es como hacerle control, ejercicios, tratamiento, hasta que ya se empiece como a volver más estructurada. Claro, como una curva un poco más estructurada, que ya es más de poca movilidad. Pero cuando son niños, es un tratamiento a largo plazo. Si es moderada, hay que estarlo controlando hasta que ya los niños pasan a ser más adultos. Más adultos. Cuando son adultos, también. Ya. Esto, claro, depende de la curva, como digo anteriormente, pero si es como moderada, igual siempre la persona tiene que estar en controles radiológicos, estar viendo si avanza, o si se mantiene, que cuando es moderada igual puede progresar un poco más. Cuando son leves, es un tratamiento igual que se puede mantener con el tiempo, pero por lo menos mínimo un año sí de tratamiento, ¿no es cierto? Yo creo, claro, como para que haya resultado, que haya un poco de resultado. Sí, mira, esto yo considero que es algo de por vida, porque o sea, en el sentido de que uno tiene que hacer ejercicios de por vida, saber cómo está, cómo se siente, para que esto no aumente. Ya voy a hacer un ejercicio un año, me voy a mover, voy a hacer para acá, para allá, y después no voy a hacer nada. No, porque ya la curva está, se puede acompañar igual con otro tipo de tratamiento, de repente hay tratamientos quiroprácticos, porque lo que produce esta escoliosis es mucho dolor a nivel de la columna. Entonces lo que queremos hacer ahí obviamente es disminuir el dolor, pero también mantener la mecánica de la columna en movimiento y que se mantenga estable. O sea, el que está con escoliosis de por vida tiene que hacer ejercicio. Paulina, ¿hay actividad en las redes sociales? Tenemos más que actividades en las redes sociales, tenemos una consulta dirigida justamente para ahora. Voy a leer textualmente lo que nos mandan aquí esta persona, en el fondo que tiene una consulta, que dice: hola, buenos días, a mi hija de 11 años le diagnosticaron una posible escoliosis en una consulta por otra cosa, pero en el sistema público la interconsulta a especialista tarda años. ¿Qué le puede pasar sin tratamiento inmediato? ¿En las universidades hay posibilidades de tratamiento con estudiantes de últimos grados? Sí, mire, lo que decíamos, que cuando son niños el riesgo de que aumente es mucho mayor que una persona adulta, porque aún están en desarrollo, aún hay mucha movilidad sobre los huesos, van creciendo, entonces puede aumentar mucho más. Ahora, con el problema de que el sistema de salud aquí es lento, ¿se le puede ayudar de que ella vaya a ser atendida por alumnos en práctica, digamos, en el último año de la carrera de la universidad, como para que se acerque? Sí, sí se puede. Hay universidades que, claro, reciben personas que van con su orden médica, su diagnóstico, y se puede realizar, claro, como esta terapia de... Porque es para poder ayudarla, porque eso es lo que a ella le preocupa, porque está escuchando que es una niña, como dices tú, que es un tratamiento largo, y si el sistema público, ¿no es cierto?, la va a tener un año sin tratamiento a esta edad, yo creo que es lo peor que le puede pasar. Claro, y educar igual a la mamá, porque tal vez ella igual pueda cambiar algunas cosas en la casa, hacer algún tipo de ejercicio. Claro, más ejercicio en realidad, pero yo creo que eso tiene que ser específico de cada persona. Bueno, más adelante igual vamos a comentar algunos ejercicios como generales que tienen que ver con el yoga, igual obviamente, de todas maneras, que son para extender un poco más la columna. Lo que buscamos es extender siempre la columna, como crecer. Pero esto no es que voy a estar derechita y me quedo aquí. Esto va asociado mucho a debilidad muscular. Entonces hay que fortalecer abdomen, fortalecer cintura escapular y fortalecer la zona de la pelvis para poder mantenernos con la columna lo más extendida posible. Entonces le vamos a decir a esta mamá, ¿no es cierto?, que también vea la próxima semana con María Constanza, que ella hace yoga, que le va a ayudar a la hija, ¿no es cierto?, a hacer estos ejercicios suavecitos, pero la mejor solución es que efectivamente sí puede acceder a una universidad con los alumnos en práctica para que lleve a su hija y ser tratada lo antes posible, que es su preocupación, porque obviamente con 11 años no podemos dejar esto así que... Sé que la Autónoma tiene clínica y también la Universidad Mayor, y en general tienen, o si no son atenciones gratuitas, son atenciones a muy bajo precio. A muy bajo precio, claro, que es también como la opción dental que tienen, entonces, así que acérquese a estas al menos 2 universidades y ojalá que le hayamos podido ayudar a ella, y muchas gracias por su consulta con María Constanza. Continuemos con María Constanza. Pasemos a la siguiente imagen. Señor director, pasemos a la siguiente imagen, por favor.
Que a veces la Connie había que hablar más fuerte porque no la escucharon. Ahí está, mira. Faltó una que era la anterior, me parece. La anterior, hay otra imagen. Ya, bueno, quedémonos ahí un poquito. Ya. Bueno, lo otro agregar, como se produce toda esta asimetría, también el tema muscular está alterado. Hay más acortamiento de un lado que del otro. Y eso puede producir igual a veces que la carga de peso que uno hace se vaya más hacia un lado que al otro, y eso me puede producir a largo plazo obviamente un desgaste. Le hago una pregunta que puede ser obvia. El usar la cartera las mujeres, sí. Yo uso unas carteras pesadísimas, y cargarlas siempre tiene como un solo lado. ¿Me puede influir en una escoliosis? Sí, sí te puede influir, porque voy todo el rato hacia un lado, entonces lo ideal obviamente es usar mochila o la cartera con bajo peso, que las mujeres es difícil. Por favor, ¿tú le has tomado el peso de mi cartera o no? Los bolsos que yo llevo. Un día una persona me dijo, Pati, ¿cuánto peso? O sea, que le puse un día en la balanza. Yo mínimo ando con 3 kilos adentro todos los días, y de ahí para arriba. Y mis carteras son así. Para que entiendan, en la casa los bolsos de la Pati no son carteras, son más grande que bolso deportivo. De gimnasio. Con eso podrías viajar a Brasil con todo ahí en la maleta. Es completo. Va a la estatura y al cuerpo del animalito pues entonces siempre preparada. Claro, muy preparada. Así que yo cuando pego un carterazo es un volteamiento total de la persona. Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque nosotras las mujeres normalmente tenemos el mal hábito de colgar siempre la cartera al mismo lado. Sí. ¿No es cierto? Sí, mira, por darte un ejemplo, bueno, la escoliosis son todas diferentes, como dijimos, y se puede producir en forma de C, en forma de C, en forma de S, y a veces una curva grande puede producir que se compense con otra curva más pequeña, entonces ahí se producen ya dos curvas. Ya. Y por dar un ejemplo, una persona que yo con la que trabajé, que le hacía clases de yoga, ella tenía escoliosis, en forma de C. Entonces, ¿qué se producía aquí? Al estar así, se levantaba la cadera de un lado, se levantaba el hombro del otro lado, y yo le decía porque aquí lo que trabajamos en yoga siempre es la conciencia corporal. Exacto. Darle a la conciencia corporal cómo te sientes, cómo te posicionas. Entonces, el ejercicio que hizo ella, yo le dije tienes que fijarte en cada como postura que tú haces y cómo sientes tu cuerpo, cómo sientes si estás inclinada hacia un lado, si cargas más hacia un lado. Y ella nunca lo había hecho, claro, lo empezó a realizar y después me dijo, sí, tienes razón, cuando camino me pongo la mochila a este lado, claro, y mi pelo como que me lo pongo para el otro lado y voy así, voy como caminando con la cabeza hacia un lado y la mochila acá, y como, claro, me peino así, como que, claro, pelo al viento todo, y vamos adoptando esa maldita y no me había dado cuenta, pero voy así por la calle caminando, y obviamente ahí estoy aumentando la postura viciosa. Después me dijo, sí, cuando voy al baño me doy cuenta de que me cargo más hacia un lado, me siento, pero no sé por qué. Un glúteo más levantado que el otro. Sí, siento como incómodo el hecho de cargarme así, me siento como que no perteneciera esa parte de mi piel al cuerpo. Sí, y eso es solamente alteración de la conciencia corporal. Mira. Sí, así. ¿Y los embarazos? ¿Cómo influyen en esto de los daños de la columna? Las mujeres estamos mucho más expuestas, ¿no es cierto? Porque por el peso, ¿no es cierto? Normalmente las mujeres, depende de la panza que tengan, caminan como patito al final, porque se echan como para atrás y caminan con los pies así, depende el peso que lleve. ¿Cómo influye un embarazo en la mujer para la escoliosis? O sea, una persona con escoliosis que esté embarazada, obviamente puede ser que tenga mucho más molestia sobre la columna, porque el hecho de tener el peso hacia adelante se aumenta la lordosis y hay más debilidad igual, ya hay más carga, entonces la persona siempre va a estar más cansada, y lo ideal es también hacer algún tipo de ejercicio para durante el embarazo. Sí, hay ejercicios especiales para embarazadas, para fortalecer que también la se puede, claro, y también se puede realizar yoga. Y la última imagen, que es la que quería conversar sobre los ejercicios. Ahí está. Claro, ejercicios de yoga para escoliosis. Perfecto. Como mencionamos anteriormente, hay ejercicios obviamente que tienen que ser específicos, pero también hay ejercicios generales. En el yoga lo que se busca siempre obviamente es trabajar desde la columna, y lo que se puede realizar es una extensión axial. ¿Esto qué quiere decir en yoga?
es que disminuimos las curvaturas de la columna para extenderla. Perfecto. Entonces vamos con el como abdomen siempre, apretadito abdomen hacia adentro, pecho abierto y el mentón siempre levemente hacia atrás para no forzar el cuello. Perfecto. Y desde aquí podemos hacer distintas elongaciones, como lo hicimos en la clase anterior. ¿Sí? Extender hacia adelante, hacer rotaciones. La desrotación igual es importante, dependiendo hacia dónde vaya la curva, ahí también la persona se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que, dónde le molesta más y a qué lado le molesta menos? Claro, si ya está rotado hacia la derecha, me va a costar mucho menos ir hacia la derecha que ir hacia la izquierda, porque ya tengo ese movimiento activo en mi columna. Perfecto. En cambio, si lo quiero derrotar, tengo que volver al centro y desde ahí ir hacia la izquierda. Mira. Por eso se siente mucho más que, claro, puedo llegar más a un lado y al otro me cuesta un poco más. Y lo otro que igual es importante es el trabajo abdominal. Abdominales y trabajo de columna, de músculos profundos, que eso trabaja mucho el yoga. Eso es lo que acabas de decir tú, los abdominales. Me acuerdo que una vez un médico me dijo, los abdominales son los tirantes, es como el poste que tiene estos tirantes. Me dice, si tú tienes buena musculatura abdominal, el daño que provoca sobre la columna es mínimo, porque te ayuda a mantener la columna en postura perfecta. Claro. Y no es llegar a hacer cualquier abdominal, depende, algunos con las piernas encogidas, otros con las piernas extendidas, porque puedes aumentar. Yo supongo que yo tengo muy curva la parte de la columna, ¿ya? Entonces yo tengo que hacer con las piernas flectadas. Si no, aumento el daño que yo tengo. Eso también es importante. Como mencioné, la escoliosis es una rotación, pero también está asociada a una flexión. Si la persona tiene una curva a nivel de tórax o lumbar, en realidad, lo ideal es no hacer ejercicios que aumenten la flexión, o que estén muy bien realizados, porque al hacer esto estamos como fortaleciendo la parte anterior, entonces vamos a tender a ir más hacia la flexión y eso va a producir a la larga una mayor rotación y va a aumentar la curva de la escoliosis. Entonces mejor ser primero bien diagnosticado y que un kinesiólogo nos diga qué tipo de ejercicios, eso es muy importante. No hacer el ejercicio porque, yo escuché, no. Que sea, digamos, el kinesiólogo que le dé la pauta, ¿no es cierto?, de qué tipo de ejercicio hacer, porque si no, al final aumentamos el daño. Sí, mira, en términos generales, siempre tratemos de trabajar hacia la extensión, fortalecer abdomen, cintura escapular y pelvis. Pero la pelvis igual va a depender si hay algún desnivel, hay que trabajar más hacia un lado que al otro, en un lado elongar más que en el otro. Por eso es muy específico, no se puede decir así como hagan esto. Tiene que ser específico, pero en general, a extensión de la columna siempre, claro, como los ejercicios que hacíamos hacia atrás, abrir el pecho, algunas planchas, levantando una pierna, un brazo, eso como general para cualquier persona. No dañan a nadie, al contrario, estiran toda la columna y estiramos el elástico en forma correcta. Sí, si tienen alguna duda también pueden revisar el video anterior de la semana pasada, ahí trabajamos hartos ejercicios como para extender y fortalecer columna. Exactamente, así que si gustan se meten a nuestra fanpage, canal Tech TV, del martes pasado, y ahí también están estos ejercicios de elongación que seguramente la próxima semana, cuando María Constanza vuelva a hacer un ejercicio de yoga, lo vamos a repasar, ¿no es cierto?, como para fortalecer. María Constanza, yo te agradezco que hoy día hayas venido como la primera cápsula, ¿no es cierto?, de Kine, porque realmente lo encuentro fabuloso, y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, escríbanos, háganos así como la señora, que nosotros la pudimos ayudar, porque es muy importante. Yo creo que hay muchas dudas y hasta mitos urbanos sobre la parte de la escoliosis, porque confunden lo que es lordosis o problema lumbar con escoliosis. Claro, aclarar igual eso. Bueno, este tema es como igual amplio, da para mucho, pero ojalá que igual le haya servido un poco a la gente para orientarla. Y aclarar eso que me dices tú, la lordosis la tenemos todos, cifosis igual. Lo que es alterado es cuando hay hiperlordosis o hipercifosis, que puede ser de la zona del tórax, y hiperlordosis de la zona lumbar. O rectificación, que como cuando nos vamos con el cuello hacia atrás, entonces ahí como que se pierde un poco la curva. Y la escoliosis es algo totalmente distinto, que puede estar asociado igual a estas alteraciones, pero la escoliosis es como una rotación, que si uno lo ve en una radiografía se ve como una curva hacia un lado. Y eso produce una jiba que, claro, se ve más levantado a un lado, depende obviamente del grado de escoliosis. La gente, cortito antes de que irnos, hay gente que tiene como que tiene una joroba sin ser joroba. ¿Eso es parte de una escoliosis también más alta?
¿O es netamente una mala postura? Que hay gente que le gusta, como, no sé, como que caminan así, como que les sale aquí una... Depende. A veces está asociado a la escoliosis y eso hace que se produzca como la jiba un poco más prominente. Ya. Pero a veces es por, como te decía, debilidad muscular o por ejemplo a las personas adultos mayores les pasa mucho. Sí. Que se empieza como a formar esta como joroba que dices tú. Curvas adelante como que se van Pero agachando. no necesariamente siempre está asociado como a la rotación, que es otra cosa completamente aparte. Distinta. María Constanza, te doy las gracias nuevamente. Te esperamos obviamente la próxima semana con el yoga para continuar esto, porque como esto va muy unido, así que te agradezco el tiempo y nosotros ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos.